Bienvenidos a un episodio más de Enough Podcast. Hoy tenemos un súper invitado. Hoy nos acompaña un pintor, escultor, grabador, docente, pero sobre todo un artista coherente. Tenemos el gusto de tener con nosotros hoy a el maestro Máximo Flores, que nació en San Joaquín, Santander, y lleva ya casi 60 años en su vida como artista. Ha inspirado generaciones y sigue siendo un referente que nos llena de orgullo a los santanderianos. Bienvenido, Máximo, a Enough Podcast. Ujú. Gracias, Melissa, por tu presentación. Muy linda y muchas gracias por la invitación. Máximo, no, pues la verdad que era un invitado que quería tener desde el comienzo de este podcast y quiero empezar esta entrevista para que nos cuentes cómo nació tu relación con el arte, en qué momento tú dijiste, venga, este es mi camino. No podría precisar exactamente en qué momento nació esa pasión por el arte, pero yo supongo que siempre la tuve. Siempre desde niño dibujé eh, cartones, papeles, en las paredes. Y curiosamente, mis inicios en el arte se dan porque una de mis hermanas, mi hermana Gloria, que en paz descanse, que era muy inquieta por el arte, yo le seguía a ella era mayor que yo, un par de años, pero era tan inquieta que empezaba cualquier curso que tuviera que ver con el arte, tocar guitarra, pintar, bailar, cantar. Entonces esa sensibilidad de ella la llevó a tomar clases en la Academia de Bellas Artes de Santander. En la época quedaba por allá en la calle 37, en el Parque Bolívar, perdón. Y cuando ella abandonó su pasión por la pintura, abandonó los colores en un pequeño estudio que tenía en una parte de atrás de la casa y empecé con el equipo que ella dejó. ¿Sí? ¿Ok? Eh, era entonces ¿Cuántos años tenías ahí? por ahí unos 12 o 13 años. Empezaste a pintar, a probar. Sí, y ahí es que hay la referencia esa a la que me preguntabas ahorita de la pintura hecha con aceite de Ajá. cocina, ¿sí? Porque en esos colores que ella dejó, yo intenté pintar un cuadro en un cartón que conseguí y al querer disolver el color, Era óleo. era óleo y yo le puse agua. Entonces, esto no me resultaba y es terrible. Y es cuando viene el caso con el maestro Oscar Rodríguez Él Naranjo. era vecino tuyo, ¿cómo era esa historia? Yo era muy amigo de su hijo menor, que es Claudio, con quien hace 50 años no me veo. Tengo entendido que vive en Barranquilla. Claudio era un poquito mayor que yo, pero era el hijo menor del maestro Rodríguez Naranjo. Y ellos vivían frente a la Clínica San Luis. Y yo vivía en la 40A, o sea, realmente a una cuadra y media más o menos de distancia. Pero pues éramos muy conocidos por el barrio y todo eso. Y la primer figura que yo tengo de un pintor, porque siempre era para mí un misterio cómo eran esos seres tan raros, fue él, el primer pintor que conocí yo en carne viva. Y y seguía siendo un misterio porque él era un poco inasequible. Él era muy serio. Entonces a la casa de ellos y él siempre estaba encerrado, no conversaba Él mucho. pintaba en un cuarto a mano derecha entrando a su casa, pero pintaba a puerta cerrada. Entonces tuve oportunidad de entrar un par de veces a su casa, pero no podía verlo pintar porque él tenía la puerta cerrada. Siempre tuve esa curiosidad, si fuera por una rendija, a verlo pintar y nunca pude, sino años mucho más tarde que logramos ser amigos. Además le contaba toda esta historia y le daba risa. eh, Pudo permitirme un acceso más directo y al taller. Y fue una amistad que duró toda la vida hasta que él se fue. Era muy curioso porque cuando yo estuve en la Escuela de Bellas Artes, tuve problemas con algunos profesores porque eran muy académicos y yo había comenzado a ver las pinturas abstractas
primeras pinturas abstractas que vi reproducidas en libros o en revistas, y tuve la sensación de que eso era lo que yo quería. Yo no quería copiar bodegones ni pintar desnudos, Ok. pero eso era muy difícil decirlo. Y mis maestros, muy queridos ellos, pero muy académicos, algunos de ellos venían de San Fernando, en Madrid, inclusive habían estado el mismo maestro con el que tuve alguna diferencia, había estado en San Carlos, en México. Eran demasiado académicos, entonces hablarles a ellos de la abstracción o de preguntarles por el cubismo era casi que sacarlos de contexto y no era posible establecer ese tipo de conversaciones. Pero yo comencé a comprender que me interesaba una cosa que iba más allá de copiar la naturaleza. Ujú. Esa fue como la primera sensación. Y ahí en adelante comencé a alimentarme. La información que había era muy poca. Regularmente yo veía una revista de señoras que traía una página dedicada al arte, pero que venía, no sé si era semanal o quincenalmente. Llegaba a Eh, tu casa la revista. Era de mamá y de mis hermanas. Ok. Sí, era de Vanidades, creo que se llamaba, o algo así. Era una revista muy, muy famosa en el momento y tenía una paginita dedicada al arte y sacaban obras de artistas contemporáneos. Ahí vi yo obras de Siqueiros, no sabía quién era ese señor, de Rivera, sacaban muchos mexicanos y sacaban muchos europeos sobre todo, pero todas las semanas o cada entrega, no sé, no recuerdo cada cuánto llegaba, traía una pequeña referencia al arte. Digamos que fue una manera de comenzar a alimentarme yo con una información periódica. Ajá. Era muy difícil conseguir libros de arte, muy difícil. No solo en las bibliotecas que pues eran muy ínfimas lo que había en la ciudad, sino en las bibliotecas en general de las casas santanderianas, por lo menos en las que yo conocí. Solo hasta los años 70 comencé a conseguir los primeros libros de arte, que han sido mis mejores compañeros y mis mejores consejeros durante toda mi vida a partir de ese momento. A mí me llama la atención porque uno a los artistas se los imagina todo menos rectos y cuadriculados, pero todo era muy así. Y es preciosa, pero yo te quiero preguntar, ¿qué tanto se parece Máximo, como tu alma, a esa rectitud, a esa como ver todo así tan perfecto? Yo creo que el artista en esencia debe representar lo que es, ¿sí? Sencillamente. Eh, lo que piensa, no sé, porque uno puede pensar una cosa y decir otra, Ajá. pero en esencia, para mí el artista debe ser tal cual su obra y la persona. Yo no soy una persona psicorrígida, de hecho, como pudiera pensar alguien que ve mi obra, pero sí soy una persona meticulosa y sobre todo cada día me permito menos experimentar. ¿Ok? Yo creo que yo de alguna manera me formé también entre el ensayo y el error. Fueron muchos años mientras encontré un camino hacia dónde dirigir concretamente mi expresión plástica. Y es una búsqueda tormentosa muchas veces. Yo creo que pues, para la mayoría de los artistas ese camino es duro de recorrer porque llegar a determinar o a lograr lo que llaman los críticos un lenguaje personal no es fácil. Cuando uno mira las grandes figuras del arte, eh, todo el mundo reconoce un Picasso o un Obregón por la factura de su pintura, por su lenguaje. Ujú. Cuando uno mira al interior de esas pinturas y llega a conocer al artista, la fascinación es que muchas veces esos personajes son más fascinantes que las mismas pinturas.
Ajá. Suele suceder lo contrario. Suele suceder artistas geniales, importantísimos, en donde uno encuentra personas que no son para uno la mejor persona. Ok. Pero yo diría que finalmente lo que importa es el resultado de ese producto. Y los colores, siempre hay muchos colores y más en esta, digamos que en esta última fase también es muy colorida. Em, ¿Así ves tú la vida? ¿La ves así con colores, con alegría? Sí, sí, pues yo creo que mi temperamento realmente tiende a ser más horizontal. Ujú. No soy muy amigo de las grandes emociones, de las sorpresas. No soy muy amigo de las grandes alegrías. Soy amigo de las satisfacciones moderadas Ajá. y de controlar también un poco las situaciones difíciles eh, que siempre van a aparecer. Considero que unas son de cal y otras de arena, entonces promediar eso ha logrado tal vez estabilizar mi vida, tal vez para pintar lo que pinto se necesita estar en un estado espiritual muy sereno y muy tranquilo. Y yo no soy nada religioso, por supuesto, pero soy místico, Ok. ¿sí? Eh, podríamos, si tuviéramos que hablar, por ejemplo, de religión, diría que para mí mi religión es el arte. Y vivo con el arte desde que me levanto. Igualmente, así como nunca supe cuándo empecé realmente a sentirme un artista, igualmente para mí el arte es tan natural que lo veo en todo. Lo veo en esta conversación, lo veo en el paisaje, lo veo en las circunstancias de la calle. Pienso que el arte está en todo y vivir el arte es vivir con él. Yo viajo con el arte por donde voy. Eh, si no hago fotografía, estoy dibujando. Si no estoy buscando piedras raras, haciendo instalaciones en la naturaleza. Eh, eso es vivir con el arte. No necesariamente uno tiene que estar haciendo obras de arte para vivir con el arte. El arte es algo más sencillo, es más complicado. Se necesita ese espíritu, ¿sí? No se Disposición. necesita más. Y el arte lo que hace realmente, como me preguntaba el otro día alguien, ¿para qué sirve realmente el arte? Y yo decía, es tan sencillo, el arte sirve para ser mejor persona. Por eso es tan importante inculcar en los jóvenes y en los niños disfrutar del arte. Como hoy en día, digamos que el mundo de hoy es muy diferente al mundo en el que tú empezaste a ser artista. Hoy todo el mundo está mucho más conectado, el internet, el WhatsApp, todo, las redes sociales, que la gente tiene que estar en redes, venga Máximo, si quiere vender, tiene que hacerlo por redes. ¿Qué piensas de esa nueva forma de vivir? ¿Es una amenaza para poder seguir, para ser artistas de verdad y como que tener ese silencio que necesita el arte también? Melissa, esa pregunta tiene muchas aristas y tendríamos que como redondearla un poco. Primero que todo, me parece la tecnología muy importante, la tecnología inclusive para muchos artistas importantes a nivel mundial, artistas muy famosos que han logrado pues unos estatus muy altos, son artistas digitales, Ujú. absolutamente válido. Otros no quieren saber de eso y tienen la misma validez. En lo personal, con lo digital me va muy mal. Escasamente sé mandar un mensaje o contestarlo. Lo que medio manejo un poquito es la fotografía. De hecho, toda la vida he sido un apasionado de la fotografía y pasar de cargar esos maletines con lentes y cámaras reflex y cosas de esas a un celular con una camarita, no volví a usar las cámaras. Claro. Aunque realmente yo no pienso hacer arte con la fotografía
sino documentarme o disfrutarme. Por ejemplo, me encanta mucho publicar imágenes. Ujú. Cuando te digo que vivo con el arte, yo me levanto y encuentro entre los desperdicios de mi pintura o en un trapo viejo donde limpio los pinceles o en un cuaderno donde llevo una bitácora de los colores que voy utilizando, encuentro que hay arte. No es un arte para mostrar en las galerías, no es un arte para mostrar en el cubo, en el museo, es un arte para hacerle una imagen, de pronto compartirla si es interesante, disfrutarla y pasó, se olvidó. Entonces, en eso es en lo único que yo he podido hacer algo con la internet. Ujú. De hecho, eh, nunca le pongo rótulos, sino publico una imagen sola para que cada persona la interprete como quiera y la borre o le guste o no le guste. Y pues no tiene ningún compromiso. Eso ha sido para mí muy divertido porque me ha permitido sentirme eh, en las redes sin saberlas utilizar, por supuesto, pero compartiendo, más la idea de compartir imágenes sencillas que pueden tener un interés estético. Para mí eso es básicamente el arte contemporáneo. Viene la parte de que todavía, por ejemplo, existe la figura humana en la pintura y la gente todavía en la aldea que yo llamo se preocupa mucho por creer que el arte es lo que es hecho por el hombre y es pintado. Y cuando miran el arte contemporáneo, por ejemplo, lo digital, la misma fotografía, a la gente le cuesta trabajo pensar que eso es arte, Ajá. ¿sí? La fotografía es un caso especialísimo porque a raíz de la Feria Internacional del año de 1900 que se hizo en París, que fue tal vez la feria más grande que se ha hecho en el mundo, eh, sacó Kodak para la feria 1900, estoy hablando, la fotografía tenía inventada por ahí unos 30 años, supongo yo. Está muy reciente el invento de la fotografía. Y Kodak sacó unas camaritas, no eran instantáneas, eran de rollito, Ajá. que vendían con el rollito, como esas que sacan hoy desechables. Eso lo hizo Kodak en Ok. 1900. Y la gente comenzó a utilizar la fotografía, que pues era de alguna manera costosa, pero de una manera más popular. Ujú. Algunos críticos dicen que eso vulgarizó la fotografía, eh, pero ¿qué podríamos decir hoy en día de lo que se ha hecho con la fotografía? Y hablemos del arte en las calles. A mí me llama mucho la atención y desde siempre y es, digamos, la Gorda Botero, por ejemplo. Bueno, ahorita hablamos de la historia del cubo también porque tenemos que hablar, por supuesto, de eso, pero la Gorda de Botero. Cada vez que hay una marcha, entonces vandalizan la Gorda de Botero. Sí, ¿Sí? O pobre la gorda. gente, o sea, ¿por qué el arte o las obras de arte en las calles, se, ¿por qué crees que se ven como un objeto de resistencia y en vez de valorarlas y respetarlas, la gente las ataca como símbolo de mostrar que está en contra de lo que hay? Ese punto que tú tocas me parece que es uno de los puntos que nos debe preocupar profundamente. Eh, Eso realmente no es una manera de resistencia, ¿no? Ahí no hay ningún pensamiento. Yo pienso que en la resistencia debe existir un pensamiento filosófico que le dé fondo Ujú. a, a una actitud, si se trata de eso, o a un comportamiento. Eh, Hay soberbia y hay ignorancia, Ajá. fundamentalmente. Más ignorancia que soberbia. Más, las dos, ¿no? Que son peligrosísimas unidas. Y no vamos a decir que es el Estado, como todo lo culpamos al Estado. No, yo diría que las instituciones que tienen a su cargo el manejo de los fondos para el desarrollo de la cultura, desafortunadamente casi siempre nombran personas que no conocen los procesos culturales, que no tienen formación, pueden tener formación para otras
eh, oficios, digamos, para otras, ¿cómo se llamaría? Otros, sí, otros oficios, pero no para los oficios de la cultura. Sí, la cultura necesita sensibilidad también. Necesita sensibilidad y necesita conocimiento. Necesitamos que las personas que manejan las instituciones culturales estén preparadas para eso, ¿sí? No podemos poner a manejar un bus a una persona que no sabe conducir. Es así de sencillo. Entonces, no hay conciencia sobre una de las principales carencias que yo considero que tenemos y es la formación de público. Tú no encuentras proyectos, en todos los proyectos que pasen a becas o que pasen a eso, muy pocas propuestas para formación de público. ¿Por qué es tan importante? Porque es que si no tenemos proyectos de formación de público, no vamos a tener gente educada para que conozcan y tengan un comportamiento adecuado ante una obra de arte. Entonces, es algo que, por ejemplo, a mí siempre, y con Esthercita en los proyectos que hemos diseñado para la ciudad, o que diseñamos porque ya estamos retirados de eso, siempre fueron pensando en formación de público. Y pienso que es tan difícil esa experiencia de formar público que déjame decirte que con los mismos adultos es dificilísimo tratar de que la gente asimile sobre todo el arte contemporáneo o el arte moderno. Inclusive el arte moderno todavía tiene mucha resistencia. Todavía estamos muy pegados al concepto de la aldea, de lo que es el arte, el paisaje, el bodegón, la figura humana como tal, el retrato. Y cuando hay un rompimiento sobre esa manera de ver, hay un comportamiento de rechazo en los adultos, en personas que son profesionales, inclusive en otras áreas. Entonces eso es un poco inquietante. Fue tal la experiencia que vivimos con eso que, pues de hecho, renuncié yo a seguir en formación de público y en proyectos culturales. Y llegué a la conclusión de que la única posibilidad que tenemos hacia el futuro, que es en lo que creería yo que podríamos tener una ciudad mucho más llena de arte, mucho más amable, es trabajar con los niños. ¿Ok? ¿Sí? ¿Tú crees? Porque uno escucha mucho y a mí me duele cuando escucho que la gente dice, ah, no, pero es que para qué meterle la cultura si es que la gente no valora eso, la gente no va. Pero uno crea espacios, no sé, festivales de cine o uno hace exposiciones y la gente va. Incluso tuve la oportunidad en algún momento de hacer cine en los barrios de más violencia en Bucaramanga y la gente iba a las películas y la gente quería hablar de cine. ¿Tú crees que hay espacio para el arte en Bucaramanga? Sí, yo diría, como te digo, el arte puede estar en cualquier sitio. No necesitamos el cubo como tal, no necesitamos las grandes galerías, los grandes museos, que sería ideal, pero carecemos de eso. Entonces, digamos, hay lugares expositivos, podría decir yo, primero que todo. Y hay unos lugares expositivos y unos lugares expositivos inclusive mm, de una labor muy loable, de una labor a la que le hago una referencia, eh, que han permanecido por muchos años siendo los espacios donde los artistas hemos tenido la oportunidad de mostrar nuestra obra. Háblese de un Colombo americano, de una alianza colombo-francesa, de una biblioteca Gabriel Turbay o instituto municipal, como quieras. La Cámara de Comercio como tal ha sido una entidad fundamental en el desarrollo y en el apoyo al arte. Entonces, digamos que estos espacios expositivos han sido muy importantes para la red, para la ciudad, con lo que definitivamente la respuesta es que sí hay espacios donde mostrar el arte. Lo que no existen son las políticas culturales para el manejo de cada área del arte. Entonces, instituciones que fueron creadas exclusivamente con ese fin. Por poner un ejemplo, el Museo de Arte Moderno, un museo en el que yo soy en parte responsable de que exista,
Fui una de las 2 primeras personas que habló en esta ciudad de esa necesidad de ver esos ejemplos en otras ciudades. Yo vine a Bucaramanga con la idea de que un día teníamos que tener un museo de arte moderno. Se luchó mucho, fueron años antes de tenerlo, y se luchó mucho por tener asesoría de los que conocían en esas experiencias de otros museos en otras ciudades, para tener unos estatutos que apuntaran realmente a las necesidades de los artistas en la región, que eran pues, unos montañeros muy principiantes en el mundo del arte, y necesitábamos no solamente apoyo, sino conocimiento, crítica de arte, que es otra cosa que no existe en la ciudad. Ajá. No existe la crítica, aquí es terrible si alguien hace una crítica, se puede echar enemigos de por vida, ¿no? Entonces, el museo, por ejemplo, ha cambiado 50 veces los estatutos y desafortunadamente ha tenido unas administraciones nefastas por falta de conocimiento de las directivas. Entonces, un museo que es una casona con 2 cuartos que se arregló, esa casona la conocí yo cuando tenía como 12 años o 13 años. Y ha cambiado porque se arreglaron 2 cuartos y una oficina, y tiene unos serie de pinturas importantes que se cuelgan y se descuelgan, y a veces vienen exposiciones foráneas y se cambian los estatutos de acuerdo a las necesidades de los que administran, pero las políticas con que se crearon el museo desaparecieron. Uno No piensa existen. en el Centro Cultural del Oriente. Lo Uno mismo. dice, Dios mío, o sea, el centro semejante espacio tan espectacular en Bucaramanga, ¿cómo puede ser que hoy en día sea un espacio para la alcaldía y sus funcionarios públicos y no haya estos llenos de exposiciones? Bueno, O sea, para mí eso es una joya y me da tristeza. Cada vez que llego allá y veo puras oficinas. bueno. Yo tengo una experiencia grandísima con ese sitio, ¿no? Además que un día te la contaré, o si hay tiempo te la contaré. Entonces, para poner un solo ejemplo de esos 2 elefantes que no sirven para los artistas, sino para generar recursos para los que administran la cultura. Ahí no hay nada más. Los artistas siempre están con una totuma, cosa que me parece tristísima, Sí, de acuerdo. y nosotros mismos no nos valoramos, porque a un artista le hacen una exposición y le dicen que él debe agradecer porque le dieron la oportunidad, pero nunca se habla del trabajo tan difícil para ese artista, conseguir los materiales, dónde hacer sus cuadros, cómo vivir mientras hace sus cuadros, cómo financiar los materiales y la existencia, y pasar muchas veces años tratando de conformar un grupo de pinturas para hacer una exposición, y el resultado es que las cuelgue y le dan 2 palmaditas y le dicen, le dimos la oportunidad. De acuerdo. Entonces, yo creo que así no puede haber progreso para los artistas. Los artistas necesitamos un apoyo, no que nos regalen las cosas, sino que esas políticas que debe generar el Estado hacia los artistas sean diseñadas por gente que conoce y ejecutadas por gente que de la misma manera sepa cómo ejecutarlas. Mire, por ejemplo, la ley del cine, Ajá. ¿sí? La ley del cine fue creada por personas conocedoras del oficio, de las necesidades, de lo que se necesitaba. Lograron llevarla y aprobarla como ley, y miran lo que es el cine hoy en día. Sí, de acuerdo. Eso es una maravilla. Entonces, esa falta de esas políticas generan todos los conflictos. Mejor dicho, yo diría que esa falta de políticas sería el equivalente a la corrupción en el Estado, ¿sí? Mientras haya corrupción, esto no va a cambiar. No importa de qué tendencia sea el que gobierna. Pero mientras haya corrupción, esto no cambia, definitivamente. En el arte y en estas políticas culturales pasa lo mismo. Mientras no haya unas políticas claras
que apunten a las necesidades de cada oficio, de cada una de las ocupaciones de los artistas, no puede haber un desarrollo como el que debiéramos tener. Mira tú que la ciudad, los que la conocimos cuando eran casas de tapia pisadas en el centro, y añoramos de alguna manera ese Bucaramanga, hemos visto cómo ha crecido urbanísticamente. Ajá. Los centros comerciales que nunca nos imaginamos, que nosotros teníamos que pensar en conocer Unicentro, que era como lo más cercano para los montañeros, de conocer Claro. un centro importante. Hoy en día la ciudad pasamos de ser un pueblo pequeño, de ser un pueblo grande, perdón, a una ciudad pequeña, con ínfulas de querer más ciudad. Eso me parece importante. Pero de esa misma manera, la cultura no se ha permeado igual. Los artistas siguen en la misma lucha que teníamos hace 60 o 50 años. Hace 60, 50 años en Bucaramanga existían 5 o 6 pintores, ¿sí? Y casi que existían las mismas salas de exposiciones que existen hoy. Okay. Hoy en día hay una producción de maestros de arte, diría yo. Se hace una edición de artistas cada semestre o cada año, y en el mercado hay 300, 500, no sé cuántos maestros pintores habrán en Bucaramanga, muchísimos. Pero hay una cobertura que los cobija a todos en una política que diga, mire, si usted necesita recursos para hacer un libro, o necesita recursos para hacer una exposición, o para hacer un disco, un CD, o para cualquier proyecto artístico, para montar una obra de teatro, hay unos mecanismos que afortunadamente lo llevan a ese, o le facilitan, porque tampoco puede ser todo regalado, De acuerdo. pero no existen. Ahí te quiero preguntar algo, y es lo siguiente, en el tema de las becas culturales, ¿sí? Las becas, digamos, hoy en día que existe tanto la gobernación como la alcaldía, ellos han sacado como una nueva mentalidad con la que se lleva manteniendo así 10 años, y es, preferimos dar menos presupuesto y dar más becas que dar más presupuesto para mejores obras. ¿Qué piensas de eso? Fatal. A mí me parece que... Pensamos lo mismo, pero igual. Sí, no, me parece que es como cuando le dan a uno un caramelito. Exacto. Lo suyo va en camino, va muy bien. Tranquilo, espere, tenga paciencia. Mientras tanto, comas este caramelito. Como una decisión un poco política, como prefieren impactar a más gente, Sí, pero no hacer pero- grandes obras. no, y de hecho, Melissa, fíjate que casi que también a esas becas se apuntan. Lo primero que uno haría como artista es decir, ¿cuánto hay? Hay 10 millones. Oye, si hay 10 millones, mi proyecto vale 200, pero yo necesito los 10 millones, pues yo qué paso, cualquier bobada de proyecto. No tenemos proyectos ambiciosos Eso. porque sabemos que es absolutamente imposible pensar en esos presupuestos. Y tengo otra pregunta. La alcaldía, ahora, últimamente en las becas, ellos inventaron algo, y es que ellos dicen que los temas de las becas que se presentan en creación artística deben ser temas de Bucaramanga. ¿Sí? Como que limitan la creación. O sea, si tú quieres hablar, tiene que ser algo que sea de Bucaramanga necesariamente. ¿Qué piensas de eso? De exigir, o sea, limitar un poco la libertad de la creación. Sí, fatal también. Me parece que cualquier imposición a un artista del tipo, sea económico, sea ideológico, de cualquier clase de imposición, me parece que es fatal para un artista. Me parece que eso no tiene por qué existir. Que sean solo temas de la región me parece interesante, pero debe proponerse desde un comienzo. Debe decirse, mire, la propuesta es sobre la historia de Santander. Entonces, el escritor
o el poeta que va a hacer una poesía o el que va a hacer una canción sobre el proyecto que va a pasar, sabe que el tema está predispuesto. Claro, pero ahí hay otro tema, Máximo, y es el siguiente. Como las becas son con tan poco presupuesto, entonces la mayoría de la gente que accede a esas becas es gente que ya tiene las obras medio hechas para que le alcance. Sí, sí, no. Entonces, si te dicen a ti, empieza desde cero, usted, tú, por ejemplo, una obra que nos hable de nuestro patrimonio guane, pues eso requiere tiempo, Sí. presupuesto, sí, pero si aparte la sacan la beca y tiene 2 meses para ejecutarla y para terminarla. Sí, por eso insisto yo por eso insisto en las políticas culturales. Mira, si todo eso estuviera condicionado a que, imagínate decirle a los artistas todo, encima de que somos aldea y nos cuesta, yo tengo un amigo que me toma del pelo y me dice que a mí personalmente me cuesta mucho trabajo atravesar el Chicamocha. A mí me da miedo ir a Bogotá, me dice. Usted no sale, usted es muy montañero, usted no es capaz de cruzar el Chicamocha. Y yo le digo, tienes razón, yo soy muy montañero, muy aldeano. Y me parece que es un tema bellísimo, pero como imposición me parece de una ferocidad agresiva. A un artista no tienen por qué limitarle su imaginación para nada. No quiero decir que lo autóctono nuestro no valga, pero eso vale cuando es el tema que vamos a tratar, no cuando solo tenemos que referirnos a lo autóctono nuestro y a lo regional. Parece terrible. Hoy en día, que el mundo se achicó, nosotros seguimos siendo una aldea todavía más pequeña con ese pensamiento. Me parece fatal. Por eso insisto en que mientras no se ponga a dirigir estas instituciones que son las que generan esos proyectos o esas becas, a conocedores, vamos a seguir en lo mismo. Tú llevas casi 60 años de vida artística y eso ha demostrado pues que al final sí se podía vivir del arte, como siempre le dicen a los artistas y eso. ¿Usted está seguro que va a poder vivir de eso? En la Bucaramanga que ves hoy, ¿sí ves que van a haber muchas más personas como Máximo viviendo del arte? Pues ojalá, ¿no? Yo quisiera que no solamente vivieran como vivo yo, sino como vivió Obregón o como vivió uno de los grandes maestros nuestros. Yo pienso que todos los artistas tienen derecho a ser artistas reconocidos, pero sobre todo a vivir de su oficio, que es la parte De su difícil. pasión. Sí. Ahora, eh, hay una cosa en el arte que me preocupa mucho y es que cuando se piensa en términos económicos, eh, conozco muchos pintores con alguna facilidad inclusive pictórica y algunos inclusive muy talentosos que se metieron a eso porque vieron la facilidad de pintar y porque vieron que era una posibilidad de hacer dinero. Eso me parece tan terrible como lo contrario. Ujú. Eh, pero en esencia yo creo que nos preocupamos mucho por el éxito comercial y por la fama. Y eso es un espejismo, ¿sí? Digamos, yo vivo muy agradecido de la vida y vivo muy agradecido sobre todo de Bucaramanga porque encontré muchos amigos que creyeron en mí. Yo podría decirme que me debo a mis amigos que creyeron en mí, que quisieron colgar un cuadro mío en sus casas y que sus hijos ahora quieren tener un cuadro mío en sus casas. Y he llegado casi hasta nietos, he llegado casi a 3 generaciones. Eso para mí es muy emocionante, pero la parte económica se ha vuelto tan importante que, por ejemplo, he oído artistas ufanarse de que venden obras a no sé cuántos millones. A mí me parece que eso es otro tema. Mercantilismo. Desafortunadamente, eh, pues cualquier persona puede pedir por un cuadro lo que quiera. ¿Por qué? Porque entre las cosas que más nos afectan y de las que más carecemos es, por ejemplo, la falta de un comercio establecido de arte. No hay galerías profesionales en la ciudad que yo conozca. No hay como en otras ciudades que hay.
las galerías son muy importantes en un artista y da pie para que cada artista, con respecto a las galerías con quien también tengo mis reservas, las tome o no. Yo digo que las galerías pueden hacerlo a uno famoso y pobre, Ajá. ¿no? Entonces, al que le interesa ser famoso y pobre, pues se somete a que una galería maneje su obra y le pague como quiera, y de entrada se quede con la mitad de la producción, pero sea famoso, aparezca en los periódicos y aparezca en las revistas, y pues cada uno escoge cómo vivir, ¿cierto? Así es. Yo preferiría vivir tranquilo, pero viviendo y manejando yo mismo mis recursos, no que me los maneje una galería. Desafortunadamente aquí no se puede escoger porque no hay galerías. Entonces, fuera de eso, tiene uno que viajar a Bogotá o a otras ciudades donde hay galerías para eso. Y el faltante compañero de esa falta de un comercio organizado para los artistas, que es el que más daño nos ha hecho, es la falta de crítica. No hay una crítica seria, establecida, no hay críticos de arte, no hay curadores, no hay curaduría. Estas instituciones de las que nosotros hablamos, que son instituciones expositivas, que hacen una labor muy importante para la ciudad porque dan el espacio para que nosotros colguemos las obras, no tienen una política clara con respecto a lo que muestran, porque no tienen un curador profesional. Ujú. Entonces, si la exposición es bonita, se puede colgar, pero no ha existido una curaduría de una persona profesional que sea el encargado de presentar esa exposición. Y luego hay otro componente importantísimo que es el crítico, que vendría a hacer una crítica sobre esa exposición montada en ese sitio. Eso sería el ciclo que completaría realmente una actividad profesional Ajá. del arte plástico en la ciudad. No existe, y no existe por esas faltantes. Ahí te quiero preguntar algo y es, digamos, soñémonos una Bucaramanga donde el arte tenga el lugar que se merece y que siempre se ha tenido que merecer. Tres acciones concretas por donde podríamos empezar. Definitivamente la primera sería la formación de público. Ujú. La segunda, políticas claras de procesos de inversión con los dineros del arte que son adjudicados para la cultura, ¿sí? Y en un sano y en un claro y en un transparente manejo de esos recursos. Y la tercera, yo diría que como globalizar un poco más a Bucaramanga, Ok. ¿sí? Tú que tienes esa visión, que me encanta esa visión que tú tienes de soñar una ciudad así, de tu manejo que le das a los medios, a las redes, todo eso. Esos elementos y esa generación tuya, por ejemplo, sería la que podría darle a la ciudad esa posibilidad de globalizarla un poco, ¿sí? Porque los, los artistas pues soñamos, ¿no? Con exponer en grandes ciudades, en grandes exposiciones. Eso es difícil, eso no es tan fácil. Las redes han acercado eso, las redes han acercado el mundo hacia que los artistas, hoy veo que los artistas muestran en sus hojas de vida eh, exposiciones en diferentes, eh, ¿cómo se llama eso? Plataforma. Plataformas de exposiciones internacionales. Ujú. Entonces se muestran como artistas internacionales y lo son, porque son exposiciones virtuales, pero son internacionales. Claro. Siento que esas tecnología ha acercado muchas cosas que nos favorecen. La información de hace 60 años, tener que ver una revista de señoras para ver un pequeño artículo sobre arte, a, a querer saber quién es David Hockney y ver su exposición en la casa Louis Vuitton en París en este momento. Es una maravilla, ¿no? Claro. Sí. Ahí hay un tema que también te quiero preguntar y es, por muchos años el cubo tuyo, digamos que adornó el Parque San Pío.
Y luego, un día, desapareció, se fue. Sí. ¿Cómo fue ese sentimiento y qué tan importante es el arte para dinamizar los espacios, para darles vida a los espacios? Me haces reír un poco y me consternas también un poco, ¿no? No deja de tener un deje triste para mí esa historia del cubo y pues todos hemos tenido fracasos y yo pienso que para mí realmente fue un fracaso esa obra, una obra que fracasó. Eh, yo debí equivocarme en varias cosas. De hecho, sé dos con las que concretamente sé que me equivoqué y seguramente no sé qué más haría o dejé de hacer, pero el cubo no fue una obra afortunada en su existencia y a pesar de que fue muy querida por un sector, otro sector no la quiso, otro sector no la vio nunca y otro sector sencillamente no le interesó, como al Estado, que fue el que la pagó. Es muy curioso que el Estado financie una escultura y el mismo Estado años más tarde le ponga dinamita, porque le pusieron dinamita, para tumbarla. Pues te llamaron, ¿cómo fue? O sea, No, a mí eso fue una serie de acontecimientos que generaron en ese fracaso. Primero yo diría que empezó por la equivocación mía como artista, como escultor, y es que utilicé unos materiales por falta de experiencia que no eran adecuados. Yo mezclé hierro con la fibra de vidrio. ujú. Muy lindo, eso nuevo, recién puesto, fabuloso, el color con el hierro. El hierro es un material absolutamente noble, utilizado por muchos artistas a nivel mundial con un éxito increíble. Y me pareció que era un material indispensable para mi obra, que iba a estar a la intemperie, en fin. Pero me equivoqué con la fibra de vidrio, porque necesitaba el color y acudí a ese recurso Ok, técnico. Y viene el primer acontecimiento y es que algunos muchachos de la calle, en una noche pues, difícil, como serán sus noches en la calle, hicieron una sopa en una lata debajo del cubo. Y en medio del despiste en que andaban y la situación en que estaba, se les metieron candela a la fibra de vidrio. Entonces se quemó una parte ok, de la escultura, no toda, una parte de la parte de abajo donde ellos pusieron la olla. Y vino quien restauraba eso. Entonces, otros alcaldes o otras gobernaciones que no habían financiado la escultura, no, no se interesaron, no era problema de ellos. Y a mí me dijeron que lo hiciera yo. Y yo cometí otro error y dije, yo la obra la entregué perfecta a la ciudad y yo no soy parquero, no, perdóname la palabra, la expresión, no soy jardinero, no me corresponde a mí ujú, restaurar la pieza. Y me asenté en esa actitud de no querer comprometerme con esa restauración y se fue deteriorando más. ok, Luego a ese evento se suma eh, la actitud odiosa y negativa de la directora del museo de ese momento, del Museo de Arte Moderno, que nunca la quiso y que nunca me quiso, y creó una campaña para que la retiraran. ok. Entonces, gracias a ella, tenemos a la gorda de Botero. ¿Sí? Bueno, una historia de nuestra historia artística de Sí. Bucaramanga. Cuando los artistas se van, la obra sigue hablando por siempre. ¿Y por qué crees que esa capacidad la tiene la obra artística de hablar por la eternidad?
Bueno, tal vez algo de lo que queda bueno en los artistas, si eso se da, ¿no? No siempre se da necesariamente. Pero mira que tocas un tema que voy a desviar un poquito porque es otra de las carencias que tenemos nosotros. Qué pena que hable yo Oh, en esta entrevista de carencias y de fallas, pero me parece que es bueno decirlas. Yo no acuso a nadie, no estoy enjuiciando a nadie, sino de la carencia como tal. Nosotros los santanderianos nunca fuimos educados para tener memoria artística, ok, ¿sí? Eh, tú me preguntas por esa trascendencia en el tiempo de los artistas, de la obra de los artistas, y, y yo te digo con tristeza, ¿cuántos libros sobre el arte santanderiano conoces tú? sí, no. No tenemos, ¿cierto? No tenemos libros sobre el arte santanderiano. Quiere decir que no han existido artistas como Luis Alberto Acuña, que me parece que es un artista tal vez el más grande de los santanderianos. Fue muy importante en el desarrollo del arte moderno. Un artista para mí de talla mayor, nadie lo conoce. Tú le preguntas a los mismos artistas, tú vas a la Escuela de Bellas Artes y le pregunta a un muchacho de 10º semestre que si sabe quién es Luis Alberto Acuña, y si te dice que sabe, pues estoy equivocado, pero lo más seguro es que no sepan. Entonces, los artistas nuestros, grandes artistas que han muerto, que fueron muy importantes en la región y algunos a nivel internacional, nadie los conoce, nadie los recuerda. Entonces, sus obras han trascendido porque hay obras de Luis Alberto Acuña en el Museo Nacional y en algunos museos internacionales, y porque algunos coleccionistas tienen su obra en colecciones privadas. Pero la memoria como tal de los artistas nuestros en Santander es muy triste, es muy triste. Por eso te digo, ¿cuántos libros de arte Ujú. santanderiano conoces tú? Pues es otro compromiso más que tendríamos que hacer otra acción más. Ah, bueno, Y es a total. reconstruir nuestra memoria Sí, artística sí, para sí, podernos que de encontrar. verdad no hace mucha falta. Uno va a otras ciudades eh, y ve la cantidad de publicaciones que tienen sobre sus artistas. Aquí realmente la labor de, digamos, de divulgación del arte en la región ha sido vanguardia. Vanguardia ha sido nuestro baluarte, no solo en mí, en toda mi generación y en todas las generaciones nuevas. Ha sido el que nos ha proyectado, ¿sí? Hasta donde su alcance llega, ¿cierto? Pero dime qué más instituciones hay. Si tú necesitas saber de un artista, tú necesitas saber la vida de, por decir, Oye, o- no, sí, cualquier artista. Vas a Vanguardia, ahí consigues la información, fotos, información, exposiciones. ¿Dónde más hay una pinacoteca? Que fue el proyecto del Centro Cultural, era una pinacoteca. Es ujú. un proyecto en el que trabajé años para nada. Eh, entonces, esa parte que también es muy importante ya que la tocas, la memoria de los artistas. Yo te voy a hacer ahora unas preguntas que son preguntas rápidas para respuestas rápidas. ¿Qué te inspira más? ¿El silencio o la música? Hay una cosa que es curiosa y que tengo que decir. Dices para pintar, por ejemplo, Sí, inspirarme. para pintar. Bueno, yo creo más en la disciplina que en la inspiración, Ok, ¿sí? No siento yo que, por ejemplo, yo tenga que inspirarme para pintar, no. ok. Yo soy una persona de disciplina, desde que me levanto a las 4 de la mañana, hago ejercicio, a las 6 de la mañana estoy en el taller, trabajo de acuerdo a la emoción que tenga, pero sí me acompaño siempre de música Ajá, y casi siempre me acompaño de música de rock, ok. ¿sí? Ha sido como mi banda sonora el rock que empieza en los Rolling Stones y en los Beatles, Pink Floyd, Zeppelin, ¿no? Todavía oigo esa música. Nunca sé
pero el otro día alguien me decía, Máximo, ¿tú sabes qué dicen esas canciones? Y yo les decía, no, no, no me interesa. Alguna vez intenté ver las traducciones de las canciones de los Rolling y muy linda y todo, pero comprendí que o era rock o era música clásica. ¿Por qué? Porque yo solo oigo la melodía, yo no sé de música, ¿sí? Igual tú me pones a mí Mozart y no sé si es una marcha, si es una fuga, qué es. No sé tampoco su contenido, pero me acompaña y Siempre para la creación. siempre para la creación. ¿El arte debe incomodar o debe sanar? Juntas cosas. El arte debe incomodar. Hay un arte que es especialmente, porque es el tipo de arte que se haga, ¿no? Por ejemplo, el arte político está diseñado para incomodar. Me parece fabuloso, me encanta el arte político. De hecho, alguna época de mi vida toqué temas políticos en los años 77, pero el arte debe estar en todos los espacios. Entonces, incomoda, alegra, hace llorar, hace reír, fastidia, agrede. ¿Los artistas nacen o se hacen? Yo diría que nace, definitivamente. Algunos he visto que se hacen y es maravilloso, inclusive algunos casos que conozco de artistas que han empezado tarde Ajá. y han tenido éxito y han tenido más éxito que los que empezamos siendo niños. Pues, ¿Qué duele más? ¿Que no entiendan tu obra o que no la vean? tal vez que no la vean, porque las obras más que entenderlas, yo creo que se deben sentir. Ujú. ¿Sí? Para mí una obra de arte me atrapa o no, como la literatura. Si yo llego a un libro a la página 50 y no me ha atrapado, no sigo. Ujú. Eh, Salvo que sean libros como Rayuela, o que lo puedes leer en desorden o como quieras, pero usualmente con un libro que no llego a más de 50 páginas, si no me gusta, no sigo. Eh, sí, no sé. ¿Qué prefieres, un museo o la calle? Es que son cosas diferentes, digamos, el contenedor tiene una función que es la de albergar, ¿cierto? La de contener, es un contenido valiosísimo. Pues el contenido de un museo importante de verdad no se puede comparar con nada. Pero un sencillo acto de un artista en la calle que va desde hacer unos dibujos en el piso con tizas hasta hacer un performance improvisado en una plaza, eh, en su validez yo no encontraría mucha diferencia. Juntos son importantes de válidos, pero su naturaleza creo que es diferente. Creo Ajá. que son comportamientos diferentes. ¿Cuál es el mayor enemigo del arte hoy? Perdón, El mayor enemigo del arte, el mayor enemigo del arte, la ignorancia. Yo más que creo, la indiferencia. sí, yo creo que la ignorancia, porque es que la indiferencia siempre existirá. Digamos, para mí la indiferencia consiste en insensibilidad, más bien. Yo supongo y apuesto a que las personas sensibles disfrutan el arte sin necesidad de ser conocedoras. Ujú. No necesita una persona ser. Tú no necesitas conocer toda la historia del arte de la humanidad porque nadie la conoce completa para sentirse sensible ante una obra. Pero si tú eres sensible, no importa de qué época es la obra, si es figurativa o Ok. abstracta o es clásica, sino que tu espíritu te lleva a ella y a disfrutar.
¿Qué prefieres, un aplauso inmediato o un legado que trascienda? No, por supuesto que es mucho más ambicioso un legado, pero es algo que tú no vas a disfrutar, que Ok. te lo hacen muerto. De acuerdo. Em, ¿Qué crees que es el legado más grande que le ha dejado Máximo a Santander? Honestamente, yo no sé si llegaría a ser realmente un legado, ¿no? Creo que un legado es una cosa de palabras mayores y pues yo no sé si yo haya llegado todavía a esos niveles, no creo. Creo que es muy temprano para pensar en un legado. Eh, yo lo único que voy a dejarle a mis hijos y a mis nietos es pues una muy buena colección de arte, tal vez. Y pues que ellos tendrán que saber cómo la van a utilizar, ¿no? Mm, pienso que hay deuda con muchos artistas que ya no están y que los hemos olvidado. ¿Cómo describes la vida artística que has vivido hasta hoy? Una maravilla, ¿sí? Ha sido una maravilla, pues a pesar de los guarapazos que uno ha recibido y de los golpes, yo he disfrutado mucho lo bueno y lo malo. Eh, escogería todas las veces que naciera hacer lo mismo y lo único con que sueño es que es poder tener todavía la capacidad de pintar hasta que me muera. No tengo más ambiciones y, y disfrutar más la naturaleza. Yo ya pienso que estoy en aras de tener el título de neocampesino, ¿no? Y el campo para mí es fundamental, el contacto con la naturaleza, el paisaje, eso tal vez es lo que más feliz me hace. ¿Sí? ¿Y qué de Bucaramanga y de Santander tiene la obra tuya o qué hizo especial haber sido un artista santandereano y crear esa y desarrollar esa obra aquí? Bueno, se burlan mucho porque yo siempre insisto en que yo soy muy montañero y esa esencia de ser montañero me parece que es un valor agregado que a veces lo tomamos por fastidio. Yo cuento con mucha risa una experiencia que tuve en un foro de arte. Aquí en Santander traímos unos conferencistas muy importantes, críticos de arte y artistas, eh, y uno de los conferencistas, muy bueno él, al final en una charla así, ya como terminando, nos dijo, bueno, ¿y cuál sería la virtud, cuál sería la esencia, cuál sería como la fuerza que ustedes tienen en Santander? Entonces yo de sapo me paré y dije, ser montañeros. Entonces otro compañero, también montañero como yo, se puso muy bravo y se paró y dijo, pues Máximo, será usted el montañero, yo no soy montañero. Entonces, no, yo sé que usted no es montañero, yo sé que usted se levanta en la mañana, abre la ventana y ve el mar. Claro. Pues no te cuento qué pasó enseguida, pero cuento eso con mucha diversión porque sigo pensando eso, sigo pensando que nosotros hablamos con gran orgullo del cañón del Chicamocha. Eso es lo máximo que tenemos, sí, cañón de Chicamocha, y así es una maravilla. Que es el segundo, el tercero, el no sé qué del mundo. Todo eso a mí no me interesa. A mí aquí se hacen el más famoso del mundo, el primero del mundo. A mí todo eso me parece que es una cartilla muy barata. Y no me interesa si el Chicamocha es el más grande o el menor o el más hondo o el más chiquito. Me interesa su esencia, porque Ujú. desde niño ha sido una pasión para mí. ¿Y qué es el cañón del Chicamocha? Sino dos montañas.
Y nosotros tenemos cifrado nuestro orgullo entre dos montañas. Eso es lo que es el Chicamocha, no hay más. Entonces, definirse uno como montañero no es una ofrenda, ni es ofendiendo a nadie, no es por menospreciar a nadie. Es porque en esencia, para mí desde niño sí ha sido muy importante la montaña. La montaña. Esa entrevista pues la van a ver probablemente muchos artistas, pero también muchos jóvenes, de los que hablábamos ahorita, que es donde está realmente el futuro del arte en Santander. Y esos artistas que la están viendo, ¿qué les dirías del arte? No, yo primero que todo darles un abrazo porque es que eso es muy berraco que alguien quiera en un medio como este, conociendo todas las dificultades que conocemos, que hemos hablado, todavía tenga el músculo y la fuerza y la voluntad de echarse al agua, como decíamos, de dedicarse al arte. Pues lo único que yo les diría es que si lo pensaron bien antes de hacerlo, pues ya no les queda reversa. Y ánimo, no es más. Máximo, de verdad, un gusto haberte tenido en el podcast de NOF. Ojalá pudiera ser más largo para hablar contigo. Muchas gracias por esta conversación tan generosa y siempre de corazón, mil gracias por haber estado con nosotros hoy en el NOF Podcast. Melissa, muchas gracias a ti y a ustedes todos. Muchas gracias de nuevo a Vanguardia, que lo llevamos aquí. Y no, pues esta es tu casa siempre. Aquí estamos siempre de puertas abiertas y quiero invitarte un día al campo. Bueno, acepto la invitación. Gracias. www.vanguardia.com